Buenas noches. Estoy preparándome para poder compartir este momento junto como iglesia en la presencia de Dios y bueno, cada hogar hoy se transforma en una iglesia, ahí donde estamos juntándonos, reuniéndonos. Quisiera que podamos adorar al Señor juntos desde nuestra casa, tal vez que no guiados en este momento por la música, sino por el Espíritu Santo directamente en nuestros corazones, que podamos entender, comprender de qué se trata ser iglesia, que nuestra alabanza, nuestra adoración llegue delante del trono celestial. Por eso también te invito a que puedas desde tu casa mantener el espíritu de adoración a través de las alabanzas, de escuchar canciones, de mantenerte unido al grupo de la iglesia. Es fundamental esto en nuestros tiempos y en este tiempo no perder ese calor de iglesia que nos caracteriza. Hoy quisiera que podamos comenzar con una oración, que podamos pedirle al Señor que bendiga este momento tan especial para nosotros. Oramos. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tu presencia esté llegando a los corazones de cada uno de mis hermanos, de las personas que están escuchando este audio, y que ahora cuando abramos la Biblia y meditemos en tu palabra podamos recibir alimento poderoso, fresco, ungido desde el trono de Dios, desde tu boca, para que pueda hacer una transformación en nuestros corazones y que podamos vivir nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ustedes saben que algo que les quería comentar es que este día miércoles estamos orando toda la iglesia, desde las 0 hora hasta las 24 horas vamos a estar orando por distintos motivos que hemos presentado delante del Señor y bueno, son motivos de la iglesia, pero también obviamente que están afectando a nuestra localidad y también a nuestro país y a este mundo que está sufriendo de esta manera. Yo quisiera que en este momento nosotros también podamos pasar rápidamente a ser guiados por la palabra del Señor, a lo que Él nos quiere decir en su palabra, a lo que Él nos quiere transmitir en este tiempo a nuestras vidas, a nosotros. Así que te invito a que puedas buscar tu Biblia, que puedas buscarte un anotador, un papel, un lápiz, que puedas también estar preparándote para esta transmisión, para que puedas recibir la palabra de Dios en tu vida. Bueno, estoy chequeando si hay buen recepción y me alegro que está todo bien. Así que bueno, si continuamos. Quisiera que hoy podamos pensar, que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan. Juan capítulo 14, tan conocido, ¿no?, por muchos. Tiene tantos colores hermosos este capítulo 14 de Juan. Algún comentarista dijo una vez que si la Biblia fuera un anillo, dice que la parte más brillante y más hermosa del anillo sería el libro de Juan. Y si tendría un diamante ese anillo, el diamante sería Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué preciosa promesa y qué fundamental. Es un versículo que todos lo aprendieron, los niños, los adultos. Es un versículo que se aprende fácilmente y que dice toda la verdad concentrada de quiénes somos nosotros, de quién es Dios y lo que Él hizo por nosotros. Qué precioso que es el Evangelio según San Juan. Dicen también que hacer comparaciones con los otros evangelios sinópticos, y a Juan lo compara con un águila. Dicen que el águila es el único animal que puede mirar al sol directamente sin encandilarse. Y Juan nos está mostrando a Jesucristo directamente, la obra de Dios con nosotros, a Jesús hecho hombre, la deidad del Hijo de Dios. Qué precioso que es este evangelio. Realmente me encanta estudiar Juan, es una bendición para nuestras vidas. Y quisiera que en este capítulo 14 también, que es tan rico en la palabra de Dios, en la información que nos está brindando Juan, quisiera que hoy podamos
leer los primeros los versículos del 7 al 11. Vamos a leer esos versículos. Y quisiera que podamos nosotros antes entender algo, que podamos entender, para introducirnos vamos a hacer así. Pensá, de tal palo, tal astilla. Pensá en eso, de tal palo, tal astilla. ¿Te suena ese dicho? Está relacionado a nuestros padres. O sea, así como el padre es el hijo. Está relacionado a nuestro entorno, lo que hemos recibido del entorno, lo que se nos informó, lo que se nos enseñó desde chiquito, eso es lo que somos. De tal palo, tal astilla. Y con ese concepto te invito a que podamos leer Juan capítulo 14, versículo 7. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Palabra del Señor es esta. Hoy tenemos que pensar de qué manera vamos a encarar este mundo que nos rodea, de qué manera vamos a enfrentarnos a las situaciones que estamos viviendo en este mundo. Vamos a tener que estar atentos a lo que nosotros reproducimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, y en definitiva lo que somos y lo que estamos haciendo y cómo actuamos en función de todo esto. Porque el mundo está cambiando sin lugar a dudas. Estamos enfrentándonos a situaciones que nunca antes se las han vivido, en todos los estratos, en todos los aspectos. Estamos viviendo situaciones que nunca antes fueron vividas. ¿Cómo vamos a actuar nosotros ante las amenazas futuras? ¿De qué manera nos vamos a parar y vamos a plantear ciertas situaciones, como por ejemplo una vacunación? Que si podrías estudiar e informarte un poquito de lo que significan estas vacunaciones próximas que van a venir con respecto a esto del coronavirus, tenés que tener una determinación y tenés que tomar una decisión en cuanto a esto, si te vas a vacunar o no te vas a vacunar. Tal vez que tu fe en estos próximos meses sea puesta a prueba, tal vez que tu fe pueda verse en el eslabón más débil, a punto de cortarse y a punto de negar al Señor. Inclusive en los desafíos que vendrán después de todo esto. Lo que ya se venía con el tema de la educación de nuestros hijos, con el tema del aborto que sea legal y todas estas cuestiones venidas directamente desde el crisol de Satanás para destruir a la humanidad, para destruir la creación de Dios. Tenemos que tener nuestra postura, tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando y de qué maneras nos vamos a enfrentar a esto. Vamos a estar en serios problemas y vamos a determinarnos y va a ir por donde va el grueso de la gente. Espero que esto no sea así, que nosotros, guiados por la palabra de Dios, tengamos la seguridad de la palabra de Dios en nuestras vidas y que podamos reproducir la obra de Cristo en este tiempo tan difícil en la vida de las personas y en nuestras vidas y en la vida de las personas que nos rodean también, poder transmitirle este mensaje de esperanza y de amor. Sabemos que Dios está con nosotros siempre, no cabe duda de eso, pero en estas situaciones límites, ¿Él me podrá ayudar? ¿Me podrá ayudar? ¿Será tan real como yo lo digo, como yo lo alabo, como yo lo exalto siempre, como siempre estoy levantando su nombre y cantando y alabando a Dios? ¿Pero será tan real en los tiempos difíciles que vamos a vivir? ¿Podrá ayudarme en las situaciones límites? La tendencia del pensamiento de hoy hacia Dios es que no se necesita Dios.
Dios está fuera de la ecuación de las vidas de las personas. Yo no sé si vos escuchaste, pero ¿cuántas veces se escuchaste en los noticieros que Dios está sobre esto? ¿Cuántas veces escuchaste en los noticieros que Dios es nuestra esperanza y que Él nos ayude en este tiempo? ¿Cuántas veces escuchaste en los noticieros nos vamos a arrodillar delante de Dios para ponernos a cuenta con Él, para que Él se apiade de nosotros, perdone nuestros pecados y que sane nuestra tierra? ¿Cuántas veces lo escuchaste en un noticiero? Te das cuenta que Dios no está presente, no existe para las personas. A lo sumo se puede llegar a transformar en una especie de altar de dolor y para ir a llorar y para ir a decir ¿por qué nos dejaste solos? Un lugar donde uno puede llegar a estar ahí dolido en la presencia de Dios o en la pseudo presencia de Dios. Pero claro, nunca antes se tuvo en cuenta en las vidas, pero en estos momentos sí. Bueno, tarde o temprano, sea como sea, es bueno que se tenga en cuenta a Dios, es fundamental que se tenga en cuenta a Dios, pero le tenemos que dar lugar a Dios en nuestras vidas. Él tiene que estar presente, Él tiene que tener una reacción, y nosotros que somos sus hijos tenemos que tomar decisiones fundamentadas en nuestro Padre. Hay un condicional con el que empieza, dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le has visto. Cuando nosotros conocemos a Jesús, está diciendo el versículo 7, conocemos al Padre. Vos sabés que me pasó algo en estos días, creo que fue el lunes. Estaba en casa a la mañana y el primero que se levanta es mi hijo menor siempre, Rodolfito, de 6 años. Y él viene corriendo y se queda un ratito conmigo. Me encanta ese momento. Y después trae su zapatilla y quiere que le ate los cordones. Bueno, se los voy atando. Y mientras estoy atando los cordones de su zapatilla, me dice: papi, ¿viste que toda la gente dice que yo soy igual a vos? Ah, sí, le digo. ¿Y por qué? ¿Quién dice? ¿Quién es toda la gente? ¿Quién dice eso? Y lo dicen el tío, la tía, lo dicen los hermanos de la iglesia, lo dice el abuelo, la abuela, todos dicen que soy igual a vos. Y entonces, bueno, te podés imaginar cómo me sentía yo en ese momento. Y entonces le digo: ¿y a vos te gusta eso? ¿Te gusta ser igual a mí? ¿Y saben lo que hizo? No dijo nada. Agachó un poquito la cabeza y se me tiró en mi pecho y me abrazó fuerte. Una reacción. Él tuvo una reacción al meditar en que él era igual a mí, en que me conocía, en que yo era su papá. Esto es algo que nos tiene que pasar con Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros sabemos quién es Él, nuestra reacción natural va a ser adorarle. Va a ser no tener palabras para decir lo que significa que Dios sea nuestro Padre y que nosotros somos igual a Él. Esto es lo que tiene que producir nuestra relación con Dios. De esto se trata. Entonces, el acto más sincero de adoración en nuestras vidas viene cuando nosotros nos identificamos con Dios. Ahí viene el acto de adoración más profundo y más sincero. Lo primero que quiero mencionar aquí de este pasaje es que nosotros necesitamos conocer a Dios. Es fundamental en nuestras vidas que conozcamos a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Bueno, el versículo 7 nos dice que es por medio de Jesucristo. Por medio de Jesús podemos conocer a Dios. También el versículo 8 dice que solo en Jesús podemos ver a Dios. Y el versículo 9 dice que para eso necesitamos tiempo. Felipe le dice: mostranos al Padre, tu papá, y con eso ya está. Y entonces Jesús, ¿qué les dice? ¿Qué dice el versículo 8? Dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y con eso basta, nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no
¿Me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sabes qué? La tercera cosa que decanta de este versículo, y que para conocer a Dios no solamente necesitamos ir por medio de Jesucristo, sino que es lo principal, sino que también es pasando tiempo con Él. Si nosotros no pasamos tiempo con Dios, entonces no le vamos a poder conocer. Si nosotros no pasamos tiempo en su palabra y tiempo en oración, no vamos a poder conocer a Dios realmente. Y a veces tiempo no es estar arrodillado 1 hora o sentado 2 horas delante de la Biblia, estudiando, leyendo, o arrodillado orando, o inclusive meditando. Eso no basta. Lo que nosotros necesitamos es silenciar los ruidos de nuestra vida, silenciar los ruidos de nuestra mente y poder tener un encuentro real, sincero con Dios. Eso es lo que necesitamos para conocernos con Dios. De otra manera, hermanos, va a ser imposible. Es imposible. No hay manera de que nosotros podamos encontrarnos con Dios si en nuestra mente está la cuenta que tengo que pagar, el estado de salud de aquel, lo que le pasa a este otro, mi corazón que a veces tiene cosas que no van, que están... No, necesitamos fundamentarnos en el tiempo de silencio. ¿Vieron que en los salmos a veces aparece esa palabra Selah? ¿Saben qué significa esa palabra? Detenete a meditar, detenete a pensar lo que acabas de leer. Hace poco, estos días, escuchaba una prédica muy interesante que justamente hablaba de esto, de Itiel Arroyo, creo que se llama el chico, muy buena. Después podemos poner el link. Impresionante cuando él dice, el ruido de este mundo, el ruido de las cosas que pasan, el teléfono siempre sonando, dice que yo necesito 15 minutos para apagarme y para estar en la presencia de Dios. ¿Saben que a mí me pasa lo mismo? Yo necesito un tiempo delante de la presencia de Dios para encontrarme con Él. Y me quedé en este punto un ratito más del previsto porque creo que es fundamental que hagamos hincapié en esto. No vamos a poder encontrarnos con el Padre si no pasamos tiempo con el Padre. No vamos a poder identificarnos con Él y adorarle sinceramente si no pasamos tiempo con Él. Es fundamental que lo hagamos. Lo segundo que quiero que veamos es que está ahí en el versículo 10, ¿no? Y que se nos tiene que pegar la forma de hacer las cosas que Dios tiene. Se nos tienen que pegar la manera de responder, de actuar, de reaccionar que Dios tiene. Fíjate, el versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La gente veía actuar a Jesús y era el Padre que estaba actuando a través de Cristo Jesús. Y sabes que Dios eligió a la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo eligió para que pueda replicar las obras del Padre, para que pueda hacer las obras del Padre, para que podamos transmitir esas obras del Padre. Y vieron que Dios tiene atributos, ¿no? Los atributos de Dios son los atributos transferibles y los intransferibles, por decirlo de alguna manera, o los atributos comunicables y los incomunicables, ¿no? Los atributos comunicables son que Dios es todopoderoso, que Dios todo lo sabe, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, que Dios está en todos lugares. Eso Dios no lo puede transmitir, pero sí a través de Cristo nos ha mostrado esta imagen, este Dios real, que es amor, que es misericordia, que es santidad, que es ira, y es ira contra el pecado y contra las cosas que Dios no aprueba. Y cuando Dios se va, cuando nos vamos identificando con Él y cuando vamos conociéndonos a nosotros y vamos conociendo a Dios, entonces empieza a suceder dentro nuestro una obra que es esa obra del Espíritu Santo.
y empieza a verse esos frutos, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, esa característica preciosa del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Es Dios a través nuestro, es su poder a través de la iglesia. Y la iglesia, recuerda que está compuesta por familias y las familias están compuestas por personas. O sea que a través tuyo, a través de tu vida, Dios se está comunicando. Pero tenés que pasar tiempo con Él. Tenés que hacer que la forma de Dios se pegue a la tuya. Y cuando la gente te ve actuar, ve a tu Padre actuando, ve al hijo, un verdadero hijo de Dios actuando. El problema que tenemos frente a nosotros, ¿saben? Que no es tanto que no sabemos y no conocemos lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. El problema que tenemos en realidad es que no aplicamos lo que sí sabemos que tenemos que hacer. No estamos poniendo en práctica las cosas que conocemos de Dios. Ese es el problema que tenemos. Estaba pensando en una película que se llama Los Intocables. No sé si alguno la vio. Yo creo que sí, porque es una película que tiene ya sus años y es un peliculón, un clásico, ¿no? Trabaja Kevin Costner, bueno, Sean Connery. Y bueno, Kevin Costner hace de un policía que es los federales, que está detrás de Al Capone y lo está buscando. Entonces, al querer atraparlo siempre pasa el ridículo, nunca lo puede atrapar, siempre llega tarde, hasta que se encuentra con Malone, que Malone, Sean Connery, lo interpreta este personaje y es un policía viejo que ya sabe todo, pero se está resguardando su vida para terminar, jubilarse tranquilo y no meterse en ningún problema, pero es honesto. Entonces, como es honesto, Eliot Ness, que es Kevin Costner, lo convoca para que forme parte de su equipo. Y entonces, después del tira y afloje hasta que llega a ser parte de su equipo, Malone le dice a Ness: ¿realmente querés atravesar la línea? ¿Realmente querés pasar del otro lado? Porque esto es una guerra. Hoy la vas a empezar. Si vos querés, hoy la empezás. Pero no sabés cuándo va a terminar y te puede costar todo. ¿Estás dispuesto a cruzar la línea? Y Eliot Ness le dice: por supuesto que estoy dispuesto. Entonces se da vuelta, se pone un saco, una chaqueta, agarra una pistola, agarra unas escopetas y meten a cada uno de los que estaban por ahí, de ese grupo de 4, le mete un arma a cada uno y salen de la comisaría, cruzan la calle, abren una puerta y cuando está a punto de abrir la puerta dice: ahora sí, abrimos esta puerta y cuando abramos esta puerta las cosas nunca más van a ser igual. Y entran a una bodega que está llena de whisky y entonces atrapan a todos y ahí realmente. Así que no te la cuento para que en esta cuarentena la puedas ver, que está muy buena. Pero a lo que voy es que a nosotros nos pasa lo mismo. A veces nosotros sabemos que hay una puerta, hay una línea que tenemos que cruzar, que se llama obediencia, que se llama arrepentimiento. Y sabemos muy bien dónde está, qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. ¿Sabes cuál es el problema? Perdónenme que se los diga así, nos hacemos los giles, miramos para el otro lado. En lugar de hacer lo que tenemos que hacer, no lo queremos hacer. Entonces después tenemos una iglesia mediocre, una iglesia de gente que solamente sirve para alabar a Dios y para exaltar su nombre, pero en el momento de la prueba no se la juega. Cuando tienen que ser fieles a sus amigos, no se lo juegan. Cuando tienen que ser fieles a sus esposas, no se la juegan. Todo de acá para afuera. ¿Te das cuenta que hay cosas que necesitamos cambiar? Que el Espíritu Santo tiene que hacer que en nuestras vidas Cristo nos refleje al Padre y que nosotros podamos demostrar, resplandecer con la gloria del Padre. Y que la gloria del Padre no es algo místico, sino que se trata de cosas concretas como el amor, como la fidelidad, como la misericordia, como la ira contra las cosas que están mal, como la justicia. Eso es lo que tiene que replicar el Espíritu Santo en mi vida y en tu vida, para que esto cambie y para que después, cuando nos enfrentemos el día de mañana a aquellas cosas que son difíciles de enfrentar, que van a ser imposibles de enfrentar para cualquier persona, vos y yo, como hijos de Dios, vamos a estar totalmente preparados para enfrentarnos a esas situaciones. Tenemos que cruzar la línea, tenemos que tomar una decisión. Y lo tercero y último que quiero dejar es que tenemos que estar con Dios. Tenemos que quedarnos con Él.
Dios está en la iglesia, es ese momento en la iglesia, ese tiempo de oración y ahí termina todo. Pero Dios es mucho más que eso. Dios está siempre con nosotros. Él está siempre, absolutamente siempre, morando en nuestros corazones a través del poder del Espíritu Santo. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en los hijos de obediencia. Tenemos que quedarnos con Él, no creer que está solamente en un lugar, en la iglesia, y lo aislamos. Aislamos a Dios para ese momento. Eso es pura religión. Eso es ser un religioso. Nada más que es un religioso de los malos, no del religioso de los buenos. Porque es verdad que la religión es buena. Es buena la religión. Que no te dejen engañar con que la religión es mala, ser un religioso. No. Ser un religioso es bueno. Estamos en unión con el Señor, con Dios, con el Espíritu Santo. Pero también necesitamos que no sea una farsa, que no sea un religioso de esos que simplemente se ponen una máscara el día que se encuentran con sus hermanos y que van a la iglesia y que después todo termina en la nada. Necesitamos vivirlo cada día de nuestras vidas, cada segundo. Dios eligió a la iglesia, Dios te eligió a vos y a mí para que llevemos adelante esta obra, para hacer su obra. ¿Y para qué? ¿Para qué es esta obra? Fíjate lo que dicen los versículos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Estaba pensando en que el Padre le concede al Hijo. Nosotros conocemos a Jesús en el nombre de Jesús, guiado por su voluntad, guiados dentro de lo que conocemos, de nuestra intimidad con Dios, de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Estamos en ese camino, entonces pedimos y se dan y las cosas vendrán. Entonces, en la voluntad de Dios, ¿por qué? Porque ya está hecho. ¿Te das cuenta qué preciosa promesa que tenemos aquí? Esto es lo que Dios nos está Jesús nos está enseñando, lo que Dios está demandando de nosotros. Tenemos la responsabilidad de conocer a Dios. Y Dios está más interesado que vos y que yo en que le conozcamos. Dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino por donde tienes que andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios tiene los ojos puestos sobre nosotros. Esto no se le está escapando a Dios. No se le está escapando a Dios esto que está sucediendo. Él tiene los ojos sobre nosotros puestos, pero necesitamos conocerle. ¿Qué respuesta le das a Dios? Si Él te pregunta, ¿y a vos te gusta ser como yo? Pensá. Si Dios te estaría preguntando en este momento, ¿te gusta ser como yo? ¿Qué haces? ¿Te das vuelta y te vas? ¿Te sonrojás, bajás la cabeza y quedás ahí? ¿O te vas corriendo a su pecho y te le tirás y lo apretás fuerte? Gracias, te doy gloria porque y toda la honra y todo lo que soy es gracias a vos y vivo por vos y te conozco en realidad y sé quién sos y gracias. ¿Qué reacción, qué respuesta le das a Dios en esta noche? Espero que Dios haya hablado a tu corazón y que puedas vivir en esta conducta de un hijo de Dios. Espero vernos pronto, espero que esto pase, pero sobre todas las cosas espero que tu vida esté llena del Espíritu Santo y que cuando nos volvamos a ver, esta fiesta sea realmente para la gloria y honra de Dios. Que Dios te bendiga. thank you